Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Bienvenidos y bienvenidas. A nombre de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio realizado en el marco del Día Internacional por la Educación No Sexista y el Día Naranja. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Creemos que la educación nunca es neutral. También soy profesora y bueno, en la educación aprendemos no solo conocimientos, sino también formas de relacionarnos, de ejercer el poder y de comprender la igualdad. Por eso, una educación libre de estereotipos y de violencias simbólicas es indispensable para construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Desde Morena, desde nuestro movimiento, sabemos que la transformación también pasa por la cultura y no habrá igualdad sustantiva mientras el machismo sigue reproduciéndose en las aulas, en las familias y en la vida cotidiana. Esta noche nos acompañan dos mujeres con una amplia trayectoria en la educación y el servicio público. Yo siempre digo que son mis maestras, las aprecio muchísimo y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotras. Y bueno, ellas compartirán sus reflexiones y sobre todo, pues los retos y las posibilidades de construir una educación que pase a, bueno, que forme personas libres, críticas y comprometidas con la justicia social. Sean bienvenidas y bienvenidos, queridas maestras, bienvenidas. Y bueno, voy a leer voy a platicar más bien, porque tiene unas semblanzas muy largas ambas. Yo me siento muy, muy contenta, muy privilegiada de que estén aquí conmigo en este conversatorio. Y bueno, voy a presentar a la maestra Carmen Escobedo. Ella es orgullosamente originaria de Ciudad Hidalgo, es docente de profesión y ha dedicado su vida, como sabemos, a la educación pública, desempeñándose como maestra de educación primaria y especial. Además, como también ha sido dirigente magisterial y promotora de las luchas democráticas desde la década de los 80. Nos ha platicado varias anécdotas, pues yo creo que necesarias para las juventudes y para toda la militancia de nuestro movimiento. La maestra ha sido diputada federal, funcionaria pública en diversas responsabilidades del gobierno de Michoacán y actualmente, como sabemos, es subsecretaria de Educación Básica del Estado. Además, ha mantenido un firme compromiso con el movimiento feminista y fue pues una de las impulsoras de la paridad política de las mujeres, como sabemos, una conquista histórica para nuestro país. Bienvenida, mi querida maestra Carmen. Y bueno, también otra de mis maestras que admiro mucho es la maestra Graciela Andrade. Ella es doctora en ecoeducación y maestra en sociología de la educación. Es académica e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, a lo largo de su amplia trayectoria ha ocupado importantes responsabilidades en la administración pública, entre ellas fue secretaria de Educación de Michoacán, también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y también fue rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia, hace muy poco, que estuvo en esa gran responsabilidad. La doctora ha dedicado su vida a la investigación educativa, a la construcción de políticas públicas y también en defensa de la justicia social, la igualdad y los derechos de las mujeres desde una perspectiva siempre de izquierda. Les agradezco mucho, queridas maestras, que estén aquí para hablar sobre por qué debemos impulsar, bueno, desde Freire, la educación como práctica de la libertad. Ustedes van a exponer su tema, pero me gustaría que partiéramos desde esta base, ambas, pues desde la docencia, pero también desde el servicio público. ¿Por qué promover una educación como práctica de la libertad? Adelante, quien quiera iniciar, maestras. Chela.
No se escucha, Chela. Trae dificultad. Chela, en lo que... Maestra. No sé, Chela, en lo que lo arreglas, si gustas, Mireya. Adelante, maestra Carmen, adelante, por favor. Sí me escuchan. Bueno, en primer lugar, gracias, Mireya, a ti desde la Secretaría de las Mujeres y, por supuesto, a Dalia, a todo tu equipo, de que sistemáticamente y periódicamente estás realizando estos espacios virtuales que nos das oportunidad realmente a las mujeres de Morena y a todas las mujeres progresistas y con una posición de izquierda, escuchar estos temas tan importantes porque creo, a pesar de que se ha avanzado en nuestro país al tener a una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum, a pesar de que hoy tenemos una gran cantidad de gobernadoras en nuestro país, aún falta mucho camino que recorrer. Y yo ahora revisando por qué un día dedicado especialmente a la educación no sexista. A mí me parece que esto es también un avance porque pone en la mesa uno de los temas más importantes. Nuestro país, y lo dijo nuestra presidenta, sigue siendo en la cultura, en la sociedad, con una visión machista. Ha disminuido, se ha entendido, pero ¿cómo demostramos o cómo decimos y por qué a veces los compañeros y algunas compañeras nos dicen, ¿por qué siguen diciendo que somos una cultura machista? Bueno, si no fuéramos una cultura machista, no tuviéramos el alto índice de feminicidios, no tendríamos el alto índice de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Pues esta molestia que a veces se siente socialmente hacia el avance de las mujeres. Desde a partir de 1989, que se declara el día 21 de junio como el Día de la Educación No Sexista, con la intención, el objetivo principal es quitar y romper, como bien tú lo decías, estos estereotipos que se vienen dando. ¿Y cuál era también el hilo conductor o cuáles son las líneas de transmisión de este tipo de cultura misógina, machista o de no aprecio o de no reconocimiento al trabajo de las mujeres? A través de la educación, efectivamente, se marcaron muchos estereotipos. Veíamos en los libros de texto, y ahora que estuve revisando los libros de texto desde los 60, los 70, los 80, y Chela no me va a dejar mentir en esta parte, es las tareas de la casa. Y en las imágenes, las fotografías que teníamos de las tareas de la casa, es la niña barriendo y el niño poniendo un martillo en la casa junto con el taller del papá. Es decir, esta imagen, o lavando trastes una niña, o lavando la ropa una niña, que parecía como dibujos e imágenes muy bonitas, muy bien elaboradas, pero en el mensaje, como diríamos, subliminal, por decirlo así, es las niñas les toca hacer esto, a los niños les toca hacer esto. Esto es lo que nosotros y lo que se denomina como una educación con un parámetro de género, ¿no? Y de acciones determinadas para ese rol y la reproducción de ese rol de las mujeres. No veíamos en ese entonces las imágenes pues de una mujer en la tribuna, en la Cámara de Diputados, no veíamos imágenes de mujeres dirigiendo los países, todas las imágenes que se tenían cuando se hablaba de los presidentes, pues eran puros hombres, ¿no? Entonces, este día que estamos celebrando hoy a mí me parece sumamente importante porque es cómo romper los estereotipos para no seguir reproduciendo esto. Y yo celebro, aparte de la reflexión y el análisis, la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana, y hay que decirlo, tenemos 3 años, va a haber en unos días un espacio de reflexión de la nueva escuela mexicana, cómo hemos avanzado, pero hoy, entre los ejes articuladores, hay uno muy importante, que es la igualdad de género. Es hablar de la igualdad de género como un eje articulador
de la nueva escuela mexicana. Y les puedo decir que encontramos a compañeros docentes que les cuesta trabajo hablar de esta igualdad de género, porque dicen, maestra, ¿qué tengo que decir en la igualdad de género? Y creen que es simplemente hablar de los derechos políticos que se han logrado con nosotras las mujeres, y no en la reflexión del rol de las niñas en las comunidades. Algunos compañeras y compañeros todavía efectivamente tienen esas dificultades, como también otras compañeras y compañeros que dicen no, y vamos a participar y las niñas tienen que participar. Entonces, nos parece muy importante este avance tan significativo que venga como un eje articulador y que en la nueva escuela mexicana se esté construyendo desde las comunidades las reflexiones y el análisis. Este evento que la presidenta hizo, que parecen detalles pequeños o que alguna gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver que las niñas jueguen fútbol? ¿O por qué están haciendo tanto alarde a la participación de las mujeres en el fútbol? Bueno, es eso, es el romper los estereotipos que tenemos. Pero bueno, mira, otro de los puntos que en la nueva escuela mexicana se tiene para romper estos estereotipos, bueno, es la transformación de la práctica educativa, con la desnaturalización de estos estereotipos y el uso de la autonomía profesional. Nos permite, el uso de la autonomía profesional nos permite que hoy las maestras y los maestros hablen de estos estereotipos y rompan estos estereotipos. No solamente los hablen como un espacio de reflexión, sino los rompan a través de una práctica escolar con las niñas y con los niños. Y al día de ayer estuve en una de las graduaciones, se viene tiempo de graduaciones, y se vienen los reconocimientos a los mejores estudiantes. Y yo les puedo decir que hoy en día y a partir de hace ya de un par de años a la fecha, traemos un 80-20. Es decir, el 80% de las niñas que suben a los reconocimientos por mejores promedios, porque participan en el ámbito de química, son mujeres. Es impresionante, digo, y qué bueno, porque hoy las niñas en el nivel educativo están avanzando sin temor, sin preocupación, y esto tiene que ver, por supuesto, con la mirada hoy que se está construyendo de la nueva escuela mexicana y del nuevo docente y de la nueva maestra. A mí me da mucho gusto, Mireya, Chela, no sé tú, pero a mí me da mucho gusto ver esta participación de las niñas, de los maestros. Y en el marco de este Día Internacional, también el planteamiento es seguir construyendo los compromisos internacionales de la Agenda 2030, donde habla de acortar las brechas de desigualdad en nuestros niños y nuestras niñas. Nosotros podemos echar las campanas al aire, al vuelo de los avances, pero no podemos dejar de lado que todavía tenemos comunidades con mucho arraigo de machismo, con comunidades que no se permite la participación de las mujeres, sobre todo al sur de nuestro país, Chiapas, Oaxaca, que sigue habiendo la práctica de las niñas que lamentablemente se venden, que la práctica de los matrimonios o dar a la niña los acuerdos que existen en algunas comunidades. Y por último, yo en esta primera parte quiero decirles que efectivamente este avance ha sido muy significativo, ¿no? Muy significativo, pero aún nos queda mucho camino que recorrer, muchos estereotipos que romper sobre todo para nuestras niñas y para nuestros niños, porque en el estereotipo de lo no sexista, ustedes saben, hoy todo el ámbito que hay de la diversidad, el bullying que existe también todavía para algún niño o alguna niña con algún tipo de preferencia, sobre todo en las secundarias. Y esto también es romper estos estereotipos. El respeto que se está marcando hoy en la nueva escuela mexicana con una educación humanista,
diversa, inclusiva y sobre todo con este sentido de equidad, de respeto a la diversidad y a la inclusión. Me parece que esto es también lo que tenemos que ir trabajando en las escuelas, con los proyectos comunitarios, con los proyectos de aula. Y creo que nosotros, o sobre todo Chela y yo, en los últimos 20, 30 años, hemos visto un gran avance, un gran avance. El que nuestra presidenta efectivamente haya llegado y sea la primera mujer presidenta en un país machista, en un país con tanta problemática de diversidad. Es de verdad lo que nos ha permitido en los últimos 2 años dar avances muy significativos y muy sustantivos en eso, ¿no? Entonces yo hasta aquí quisiera dejar la primera parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo también desde el ámbito educativo hoy en día, de poner los temas principales, y lo veo en las secundarias. La verdad a mí me da mucho gusto porque se ve las niñas, y creo que tú iniciabas con esto, de la libertad. La educación como práctica de la libertad, y ves a niñas alegres, felices, contentas, con su cuerpo, que eso es muy importante. A niñas y hombres contentos con su cuerpo, y eso habla de un pensamiento más libre, de un pensamiento que permite desarrollar mejor la inteligencia, y de un pensamiento que permite también una colectividad y una aceptación. Años atrás, muchas veces el cuerpo de la mujer se tenía que esconder. Años atrás, las niñas tenían que esconder la situación de la menstrual, y yo tenemos una educación, una reforma de ley sobre cuestiones menstruales, y eso habla de que nuestro país está realmente siendo pionero en un avance de respeto, de igualdad y de construir una ciudadanía que también se marca en la nueva escuela mexicana, los 10 puntos del perfil ciudadano. Ciudadanos más armónicos, más solidarios, más empáticos, con el medio ambiente, con la sociedad, y aspiramos a eso, a una sociedad libre de violencia, de construcción de paz, y estamos en eso. Eso tiene que ver también todo con el Día Internacional de la Educación No Sexista. Gracias, maestra. Así es, o sea, la escuela como un espacio para formar personas que sean capaces de cuestionar las desigualdades, ¿no? Y yo también coincido con usted que la nueva escuela mexicana pues está contribuyendo a formar niñas y niños que no normalicen el machismo, la discriminación y las violencias, y que justamente hoy los maestros pues tienen esta libertad, ¿no? De proponer, de estar innovando también dentro de su espacio, ¿no? De su espacio de acción, del aula, con la comunidad. Y bueno, pues tenemos, ya usted mencionó ejemplos como lo que está haciendo la presidenta, y obviamente un referente tanto para las niñas y las jóvenes de una mujer gobernando el país. Y obviamente menciona usted también niñas y jóvenes más libres en ese espacio áulico, pero yo también diría este derecho a la educación también con las becas. Agradezco mucho, maestra, sus comentarios. Como una entrada, vamos a pasar con una pregunta para la doctora Graciela. Doctora, desde su experiencia en la investigación educativa, ¿qué características tendría una escuela que realmente educara para la libertad, la igualdad y la justicia social? Su audio, por favor, doctora. Maestra Chela, no se escucha su audio. Chela, lo tenías hace ratito cuando preguntamos y se escuchó bien. A ver, ahí, conéctale el...
Listo. Bueno, ¿ya? Ya, Chela. Ya, maestra. Otra vez se fue. Otra vez se desconectó, maestra. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ok, ya apagué esto. Me parece muy importante que una escuela, en primer lugar, sienta que es un espacio muy importante para la formación de las personas. Tú comentabas, Mireya, que por qué se da la propuesta de un día eh, en 1981 en el marco o en el ambiente de la educación liberadora de Freire. Yo quisiera retomarlo, ¿no? Porque estaban bajo las botas militares. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, donde se propone este tipo de educación, tenían, como puede suceder en América Latina, y parece que hacia allá quiere llevarnos Salinas Pliego, Trump, etcétera, a regímenes castrantes, a regímenes donde uniforman, donde establecen cómo tiene que ser la sociedad para que puedan enriquecerse los que siempre se han enriquecido, extraer nuestras riquezas naturales. Y me parece que la educación tiene la gran posibilidad de crear gentes conscientes, gentes libres. Y el primer, y que aspiren a la libertad y que aspiren a que todos podamos vivir mejor, siendo mejores personas. Y esta propuesta, que además fue de una red de mujeres de América Latina, que en Brasil empezó muy fuerte, pero se fue expandiendo por toda América Latina, reunidas en Uruguay, es que proponen un día como este. Y si tú te das cuenta, realmente ya son 45 años y se ha avanzado muy poco. Es hasta la Ley General de Educación que se modifica entrando Andrés Manuel en el 2019, se publica en el 2020, que ya se incluye la igualdad de género y como bien señaló ya Carmen y no quisiera ahondar en esto, se modifica la concepción de la nueva escuela mexicana y entonces dice una escuela donde no limitemos a las personas a comportarse de una forma o de otra, a establecer estereotipos, sino que entiendan que son personas y que lo importante es ser buenas personas, ¿no? Lo importante es cómo te desarrollas en el ámbito humano y entiendes a los demás y tú puedes ser entendido. Esta circunstancia hoy es primordial, es una circunstancia de urgencia nacional. ¿Por qué? Porque estamos viendo estereotipos a través de los grupos de música, que si las chicas deben andar de un modo y gustarle a los hombres, que los hombres siguen siendo los seductores, ¿no? Los que tienen el dominio. Y pues hoy es muy alarmante que la primera causa de muerte en niñas de 10 a 14 años es el suicidio. ¿Y por qué el suicidio? Porque se sienten no queridas, no gustadas, no le atrajo, no lograron lo que otra vez los estereotipos están fijando en nuestras niñas y en nuestra sociedad. Y bueno, cuando vemos las cifras de la encuesta nacional de violencia, ¿no? Y la discriminación, encontramos que también niños y niñas menores de 14 años, el 19.7%, 19.4% han dicho que han sufrido alguna discriminación por su tamaño, por su forma de hablar, por su color de piel, por su ropa. Y no es posible que sigamos los seres humanos poniendo esos énfasis cuando lo importante es
cómo eres como persona y cómo te podemos ayudar entre todos para que eso sea mejor. Entonces, tú preguntabas, Mireya, ¿cómo tendría que ser una escuela así? Pues una escuela debe entenderse como el espacio donde impulsas el desarrollo del ser humano en coordinación con la naturaleza y una perspectiva de ser humano en el que no estés pensando hacerte millonario, sino estés pensando en ser útil para los demás, para ti mismo y para los demás y para todo lo que te rodea. Y cambiar esa concepción de la escuela que te forma, que te va a hacer aprender, que te obliga a una concepción de una escuela donde libera tus potencialidades, donde estimula tu capacidad de aprender, donde te permite aprender lo que quieras, ¿no? Si quieres ser astronauta, si quieres ser bailarín de ballet, lo que tú quieras. Y entonces es una escuela que genera el impulso hacia el ser humano y todas sus capacidades, sus gustos, sus cualidades. La cocina también es para los chefs, ¿no? La cocina es para todas y todos, la casa es para todas y todos. Y hacer de este planeta el planeta de todas y todos es un trabajo no sexista, un trabajo humanista y de igualdad sustantiva, básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Fíjese que estoy justamente leyendo este libro, El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, y ella, quisiera leer la definición que hace Bell Hooks sobre el feminismo. Y justamente, ustedes lo han mencionado, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. O sea, esta opresión, esta violencia que vivimos las mujeres, pues surge de esa diferencia en cómo nos socializan, en cómo nos educan desde pequeños, ¿no? Las niñas así, los niños asá, las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas la muñeca, los niños los juguetes bélicos, ¿no? El balón, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos así creciendo, creyendo que estas formas son normales y que también ahí la violencia pues se normaliza. Digo, menciono esto justamente por la pregunta que voy a hacer a continuación y también porque también quisiera mencionar una cita que aquí encontré en el libro de esta misma autora que, bueno, pues me parece fundamental para todas las que estudiamos el feminismo. Y ella insistía en que nadie nace siendo machista. Dice, el patriarcado se aprende. Y esta pregunta quisiera hacerla para las dos, porque, pues, como ya lo mencioné, pensamos que la violencia contra las mujeres comienza con las agresiones físicas, pero muchas veces empieza antes, cuando aprendemos quién puede hablar, ¿no? En el salón de clases o en la casa incluso, a veces es al niño primero al que le preguntan, no sé, o quién debe cuidar, algo muy, pues, normalizado en que somos las mujeres, o quién puede mandar y quién debe obedecer. Entonces, yo quisiera preguntarles cómo podemos romper esos aprendizajes desde la infancia. Pues es muy importante decir que alguien lo rompa, pues ya necesita ser un ser medio iluminado que haya renacido, porque desde la infancia es tal vez difícil. Te puedes cuestionar, ¿y por qué yo tengo que lavar los trastes y mi hermanito no? ¿No? Eso sí sucede. Y no, ¿quiénes educamos, maestra? Sí, ok, más bien, sí, perfecto. familia, no, escuela, ¿no? Sí. ¿Quiénes educamos? No, es algo que ya debemos de saber que produce mucho bien a la humanidad y que educar con sexismo produce mucho mal, produce camisas de fuerza para aquel ser humano que tiene toda la creatividad encima y que le dicen que no se puede parar a bailar así porque se ve mal, o para aquel ser humano que quiere desarrollar un platillo delicioso, pero eso es cosa de mujeres. No hay cosa para hombres y para mujeres. Hay cosa para los seres humanos
Y entre ellos, bueno, sí hay especificidades biológicas que también se pueden modificar y que también se pueden entender como una circunstancia, ¿no? Que nos da la vida y que tratamos de abordarla de la mejor manera, pero eso no determina todo, no determina la forma de ser, no determina la forma de pensar, y en cambio sí coartarla y sí estar tratando de encasillar genera muchos problemas que cortan alas, que cortan posibilidades de que seamos todos mucho mejores seres humanos, ¿no? Así lo veo. Si me permites, Mireya, porque, bueno, tu pregunta es, ¿qué podemos, no? O cómo podemos hacer para esto. Sí, adelante, maestra. Yo creo que todo y hablando al movimiento al que pertenecemos, cuando se habla de la revolución de las conciencias, cuando es repensar cómo venimos haciendo, cómo reconstruimos, cómo nos reconstruimos también muchos de nosotros y de nosotras, yo creo que estamos en el camino correcto de este gran movimiento, tanto a nivel de la nueva escuela mexicana como socialmente y políticamente. Cuando hablamos de la revolución de las conciencias, no es meramente de un asunto de participación política y en las urnas. Es cómo nos repensamos nosotros socialmente como personas en esa construcción que han hecho de nosotros y que se ha hecho socialmente, ¿no? Yo creo que nosotras, o bueno, pues estuvimos en un hogar donde nuestras madres, bueno, no tenían como toda esta visión, ¿no? Y esta claridad es, bueno, pues te toca, yo recuerdo, digo, y con mi mamá, era a mi hermana y a mí nos tocaba un día los trastes todos los días, ¿no? Entonces yo no recuerdo que a mis hermanos les tocara, porque si no, entonces a mí me tocaba una vez a la semana, ¿no? Ahí me tocaba 2 veces, 3 veces a la semana, ¿no? Porque, bueno, era a nosotras dos las que nos tocaban los trastes, por decirte, decía mi mamá, eso sí, puedes irte a jugar, pero te toca, no importa la hora que lo hagas, ¿no? Entonces, hoy en día es cómo hacer, pues seguir con el ámbito educativo, seguir en la formación hacia las maestras y hacia los docentes, todo este replanteamiento que se está haciendo de formación hoy de los docentes con estos temas. Por eso yo abrí que en los ejes rectores de la nueva escuela mexicana está el tema de igualdad de género. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa que te lo estén señalando, que lo tengamos en el plan y programa como uno de los ejes principales que tenemos que trabajar en los 4 campos. Bueno, quien nos está escuchando y quien sabemos cómo viene hoy los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores de todo el plan. Y uno de los ejes articuladores es de equidad y el otro de los ejes es esto de igualdad de género. Entonces, en esa fisura, digamos, de educación, en esa fisura o en esa construcción, nos permite repensar, reconstruir para quitar los estereotipos. Porque mira, ahorita que decía, me parece Chela, también hay que tener alertas en estos, quitas unos estereotipos, pero estamos construyendo otros. Y sí tenemos que cuidar, o sea, estos estereotipos también que bien decía Chela, de las niñas, digo, lo respeto hoy, pero este asunto de los japoneses y de los, ¿no? Que se están como construyendo, todas las niñas tienen que estar así ahora súper delgaditas, en la lógica de estos personajes que se están construyendo, y es otros estereotipos también que me parece que no podemos cambiar nada más los estereotipos. Aquí es el asunto de la libertad de pensamiento, de crítica, de análisis, para no estar cambiando de estereotipos. Ok, ya no lavo trastes, ya no, ya me dejan, ya mi hermano me ayude, todo eso, pero estamos trasladándonos a otro tipo de estereotipos que también debemos revisar, analizar. Y por eso también esta construcción que se está haciendo de pensamiento crítico. Es cuestionarte lo que estamos recibiendo, analizar en los espacios áulicos y educativos qué estamos recibiendo del exterior con estos nuevos estereotipos. Entonces,
Chela hablaba de en qué momento se dio, ¿no? La red se genera en el 81, efectivamente, se declara en el 89 y eran otro contexto internacional, nacional que se estaba viviendo. A mí me parece que sí hemos, y lo digo, no, Chela, sí se ha cambiado, aunque ahorita, efectivamente, con el avance de la derecha en América Latina, y hay que decirlo, es preocupante este avance de la derecha en América Latina. Yo cuando veo a el del Salvador, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó? Bukele. Bukele, que dice todos con casquillo de soldados, todos con aquí yo lo voy a hacer. Sí es cierto lo de vamos a parar lo de la violencia con los maras, o sea, pero o sea, ahí se estás generando otro tipo de estereotipos y estás generando también otro tipo de no libertad, de no creatividad y no de pensamiento crítico, que la gente se puede confundir y nuestros jóvenes se pueden confundir. ¿Sí? Claro. Nuestros jóvenes se pueden confundir con esto de que, bueno, sí, solamente ese es el mecanismo de acabar la violencia. Por eso creo que México estamos en una coyuntura muy importante, y con esto cierro, de este pensamiento de nuestra presidenta, de este pensamiento del movimiento de Morena, hay que decirlo claramente, del respeto a las libertades, del respeto al rompimiento de estereotipos, pero también de no caer al otro lado y de estar construyendo y estar en un pensamiento de análisis constante, de crítica tanto. ¿Para qué? Pues para seguir con las libertades que se han conseguido en México, pero sí, efectivamente, cómo logramos un hombre, una mujer íntegra en todo el sentido de la palabra de crecimiento personal y de crecimiento colectivo, porque una de las cosas muy importantes que se están, digamos, rompiendo, intentando en México, es romper ese individualismo que nos llevó el neoliberalismo y cómo construimos la colectividad de respeto, de inclusión y de integridad. Todavía no, ahí apenas estamos rompiendo el cascarón, todavía lo tenemos que construir. Justo, y respondiendo a tu pregunta, Mireya, no basta con cambiar los materiales, los libros de texto. O sea, evidentemente los libros de texto, excluirlo, que ya no tengan un lenguaje sexista es muy bueno, que tengan un lenguaje inclusivo es muy bueno, que dejen estas imágenes que decía Carmen, ¿no? De la niña barriendo y el niño martillando. Pero no basta. Yo creo que la formación docente es muy importante y creemos que es una actitud como de días, el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia, y no es una concepción profunda del ser humano que se forma, del ser humano, el ser humano que se forma. Otro elemento que me parece que es fundamental, lo plantea la nueva escuela mexicana. Yo, francamente, Carmen, creo que lo que ha faltado mucho en la nueva escuela mexicana ha sido la formación y generar procesos de retroalimentación continua con los docentes, porque se les dice, se explica, ¿no? De dónde viene, etcétera, pero ¿cómo lo hacen? Para en el día a día incorporar a la comunidad social, porque además no se ha acabado de entender muy bien cuál es la comunidad áulica, la comunidad escolar, la comunidad social en la que los niños se desarrollan, pero la escuela es la primera que debe generar esa comunidad con madres y padres de familia y su contexto. Entonces, creo que también esa incorporación de la comunidad a pláticas, a entender por qué se ha sufrido tanto generando estas divisiones es básico, ¿no? Es muy, muy importante. Y me parece que además se debe entender que no es solo un problema de sexismo, sino también que no es de quienes tienen dinero y quienes no tienen.
de quiénes son gordos y quiénes son flacos, de quiénes son güeritos y quiénes morenitos, de quiénes son indígenas, que ni es indígenas, ¿no? De pueblos originarios o afrodescendientes. Las discriminaciones son muchas y es un trabajo que nos va a costar, culturalmente hablando, un buen rato. No va a ser de dedazo. Me parece que ha sido un acierto de la presidenta, no solo ser la presidenta, sino haber creado la Secretaría de la Mujer, que todo el mundo consideraba que para qué, entonces creen la del hombre. No, no, no es eso, ¿no? La intención justo era visibilizar una situación problemática, pero sobre todo fomentar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en todas las dependencias y generar una posibilidad y crear una posibilidad de entender mejor cuál es la circunstancia de las mujeres hoy y de los hombres, porque en esta formación se van viendo nuevas masculinidades que se permiten amar, que se permiten ser tiernas, que se permiten ser mucho mejores personas, ¿no? Entonces, pues yo diría, Mireya, para tratar de responderte, ya están estos elementos en la nueva escuela mexicana. Lo que creo que le faltó a la SEP a nivel nacional era generar el proceso para que se fuera interactuando y realizando la conversión, no solo como consejo técnico, sino realmente con tareas, haciendo diagnósticos escuela por escuela, incentivando la creación de la comunidad escolar y a partir de ahí, pues ver qué se puede, qué no se puede, dónde resisten. Yo platico que justo, y Carmen, pues también hemos sido de las que yo creo que conocemos más todo el estado de Michoacán, pues había lugares donde veían bien, no veían mal el incesto, ¿no? No veían mal que el hermano tuviera relaciones con la hermanita porque pues mejor que sea él y no alguien que ni conozco. Sí, una serie de elementos que hay que cambiar, saber que existen y saber que las escuelas tenemos que influir en una perspectiva de vida mejor para ser un mejor país. No va a haber de otra, ¿no? No somos los partidos políticos, no son las religiones. Sin duda alguna, la escuela es la gran responsable de formar otro tipo de seres. Claro, las familias, ¿no? Pero que nosotros sepamos que una responsabilidad enorme de las escuelas es influir en la comunidad. Eso es. Muchas gracias, queridas maestras. Sí, definitivamente, pues hablar de esta educación no sexista, pues es un tema totalmente cultural, porque pensaba ahorita que las escuchaba, cómo estamos constantemente también bombardeadas, o sea, no solamente, digamos, del entorno familiar o en el entorno escolar, sino todo lo que nos envuelve, ¿no? La música, todo lo que los niños consumen en las redes sociales, en las películas, en las series, etcétera. O sea, ahí hay una, pues, este bombardeo, esta división, ¿no? Este sexismo, incluso, pues, tan violento. Entonces, sí, justamente por eso iniciaba yo con esta parte de esta frase, ¿no? De Freire, de una educación que libera, y lo decía muy bien la maestra Carmen, fomentar este pensamiento crítico, pues, para saber discernir, porque el patriarcado se va transformando, ¿no? Conforme la sociedad va cambiando, también toma otras formas. Quizás hoy ya no veamos esto de que solamente las niñas lavan trastes, los niños no, sino ahora hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, estos estereotipos de cómo debemos ser las mujeres y que también muchas de nuestras compañeras se violentan su cuerpo por cumplir estos estereotipos, estos cánones de belleza, o gastan miles de pesos en verse de cierta forma para también encajar. Entonces, pues hay que justamente pues desde la infancia estar promoviendo este pensamiento crítico y esta educación que pues que libere al ser humano.
Y bueno, compañeras hermosas, quisiera leer algunos comentarios que nos han hecho, algunas preguntas, las vamos a ir poniendo por acá. Bueno, unos saludos de Margarita Arellano desde Tangancícuaro. Muchos saludos, estimada Margarita. Y Dalia Gutiérrez nos dice, qué gusto escucharlas, maestra Carmen Escobedo y doctora Chela Andrade. Son unas valiosas mujeres de las cuales aprendemos enormemente. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Dalia. Y Lorena Piñón Escobedo nos dice, felicidades, es grato escuchar a mujeres tan hermosas y valiosas para la educación en Michoacán. Coincido contigo, Lorena. Y Simoe Puente nos dice, es necesario trabajar en un cambio en la perspectiva de género y sexualidad más allá del discurso, en la práctica. El marco de la nueva escuela mexicana marca las pautas para poder lograrlo. Gracias por tus comentarios. Luisa Muñoz nos dice, felicidades a todas por tan importante tema. Se han logrado muchas metas de la agenda en las instalaciones y leyes, pero todavía hay arraigo en la cultura, una reconstrucción social. Gracias, Luisa. Y Teresa Ocampo Barrueta nos dice, felicidades, muy bien. Gracias, Teresa, por acompañarnos. Y Héctor Teoais Brother, palabras acompañadas con hechos. Gracias. Y nuevamente Simoe nos dice, la educación básica establece las condiciones para la igualdad de género. Totalmente de acuerdo. Saludos, dos grandes mujeres con aportaciones valiosas en la educación. Saludos, maestra Carmen Escobedo y doctora Chela Andrade. Gracias, Simoe Puente, gracias. Javier Aguilar Soto, saludos, Chelita, saludos, Carmen, dos fregonas en la educación michoacana. Así es, nos sentimos muy orgullosas de tenerlas hoy aquí como nuestras ponentas. Eden Enzástiga nos dice, qué buena mesa de análisis. Saludos a las tres. Mi más profundo respeto y admiración para las tres. Muchas gracias, Eden. Y Luisa Muñoz nuevamente nos dice, estoy de acuerdo con la doctora Chela, debemos fomentar una educación no sexista donde nuestras niñas y adolescentes tengan una vida con dignidad, pero lamentablemente los medios de comunicación les venden una libertad codificada. Gracias, Luisa. Carmen Aguilar nos dice, saludos maestras, gracias por todo lo que han abonado a la educación de nuestro Michoacán. Rubí Medina Martínez nos dice, qué triste que aún en estos tiempos muchas veces recibimos los mayores actos de violencia por una misma mujer. Bueno, también eso existe, es verdad, el patriarcado no tiene género. Y Ale Martínez nos dice, educar con sexismo es educar desde la violencia. Así es, Ale Martínez, gracias. María Solvia Ruiz Romero, excelente, conocedora del tema. Gracias por conectarte. Liliana Galván, muy buen tema, muy interesante siempre aprender de ustedes. Saludos a todas. Gracias a estas jóvenes que siempre nos acompañan, Lili Galván, gracias. Elena Pimentel, maravilloso escucharlas. Gracias, Elena, un gusto. Y Simón nuevamente nos dice, estupenda charla, debemos seguir colaborando desde nuestros ámbitos de intervención y convivencia para lograr la igualdad entre las personas más allá de género, preferencias. Gracias. Araceli Romero nos dice, hola compañeras, un gusto saludarlas desde Ario. Recuerdo cuando nos acompañaron a la fogata pedagógica, un ejercicio de participación e integración muy acertado. Saludos. Gracias, nuestra regidora de Ario de Rosales, Araceli Romero. Ibero Rey nos dice, excelente tema, muy interesante. Saludos a todas. Muchas gracias, Vero. Bueno, pues tenemos muchas amigas que nos siguen en estos espacios de formación política virtual que tenemos pues cada semana para ustedes y hoy con este tema tan relevante. Y creo que vamos a ir cerrando. Solamente una pregunta. Me gustaría pedirles a las dos que imaginen a una niña michoacana de 10 años que hoy nos estuviera viendo. Esa niña será la generación que crecerá con la primera mujer presidenta de México. Bueno, ya tenemos una presidenta. ¿Qué tendría que pasar en nuestras escuelas, en nuestras familias y en nuestras comunidades para que esta niña
llegue a la adultez, pues sabiendo, más bien ya lo está viviendo, sin haber, que sus sueños van a poder llevarse a cabo, que no tienen límites, porque hoy vive, no, a nosotros no nos tocó, pero esta niña de 10 años tiene una imagen de una presidenta. ¿Cómo creen que va a ser el futuro de esta niña? Algo que nos quieran comentar. No te comento, Mireya, porque es un tema que a mí me emociona, que yo lo veo que desde un principio cuando llegó la presidenta, yo digo, wow, o sea, las niñas, bueno, las niñas de preescolar, por ejemplo, ¿no? Puede ser desde que está en segundo y casi van a hacer toda su primaria, o las que están en tercero y hasta la secundaria, o sea, más o menos, 3 y 3, sí, está viviendo, ahora sí, cuando dicen presidenta con A. O sea, cuando ya el tema de la presidenta, la imagen de la presidenta, la imagen de la mujer que dirige este país, en su mente, en su construcción de conocimiento como persona, va a ser otra. Yo de eso estoy convencida. Y estoy convencida porque lo estamos en estos 3 años que he tenido la oportunidad de estar al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, que me toca ver, pues, inicial, primaria y secundaria. En primer lugar, fíjate, todas las niños, yo siempre pregunto, ¿conocen a nuestra presidenta o cómo se llama nuestra presidenta? Los niños y las niñas saben quién es la presidenta. Entonces, esta imagen de la mujer empoderada, esta imagen de la mujer que dirige este país, en la mente y en la construcción de nuestros niños, tú como maestra, Chela, también sabes cómo se va formando el pensamiento y la construcción de conocimiento de nuestros niños y nuestras niñas, es otro chip, es otro chip. Y entonces, ¿cómo vamos a ver esta niña de 10 años? Primero es una niña que está recibiendo becas. Es una niña que no va a dejar la escuela porque no tiene para el pasaje. Es una niña que la presidenta pensó en ella y le dio beca. Entonces, eso es otra construcción. Esta niña sabe que toda su primaria y su secundaria y en la universidad también tienen becas, o sea, tienen el respaldo como personas, como estudiantes, como mujeres y, obvio, por también nuestros niños, pero ese respaldo de una mujer que vio para que continúen con sus estudios. Entonces, mira, con mi esposo hace muchos años tuvimos la experiencia de viajar a países nórdicos y había un comentario que decían, porque ahí había sido la primera ministra durante más de 10, 15 años, ¿no? Cuando llega el hombre, el primer ministro, a los niños como de segundo de primaria, les preguntan, oigan, ¿ustedes creen que, o fulanito tal es el primer ministro? Y se levanta un niño y dice, eso es falso, solamente las mujeres son las que gobiernan. Sí, o sea, porque ellos habían crecido todo el tiempo con quien mandaba en el gobierno, eran las mujeres, eran las primeras ministras. Entonces, esta concepción, por supuesto que van a ser, y yo estoy convencida que esa niña que va a tener, que ahorita tiene 10 y que va a tener 14 años cuando salga, va a reconocerse como una adolescente empoderada, segura de sí, porque sabe que tiene el respaldo para seguir estudiando, porque tiene la imagen de una presidenta segura, conocedora, comprometida, con la ciudadanía y con demás. Y porque además, hoy lo estamos hablando, se habla en las escuelas. Y bueno, en otro momento, con esto finalizo, a mí me da mucho gusto, estoy convencida que estamos construyendo unas nuevas generaciones. Nos falta, pero sí estamos construyendo unas nuevas generaciones. Lo de formación docente. La parte de las normales es un tema que tenemos que comentar, porque creo que ahí efectivamente hay una desconexión ahorita en lo que estamos construyendo en la nueva escuela mexicana
con los maestras, con los maestros, con los proyectos que sí, lo que dice Chela, todavía nos está faltando. Bueno, tenemos 3 años apenas de esta implementación. No, Chelita, por favor, tenemos 3 años apenas en esto, pero sí falta desde la política pública fuerte de la Secretaría revisar de manera más profunda lo que tiene que ver con la formación docentes y con las instituciones formadoras docentes. Eso creo que eso es otro tema que tendríamos que echarnos un cafecito ahí y ver cómo podemos aportar a la perspectiva de la formación de las instituciones formadoras, ¿no? Pero esta visión de nuestras niñas y de nuestros niños en este presente con la presidenta y con la nueva escuela mexicana, estoy convencida que tenemos que construir nuevas generaciones más solidarias, más empáticas, no sexistas y sobre todo hombres, como bien decían, hombres y mujeres con un gran sentido humanista que requerimos en esta sociedad. Mireya, mañana mi nieta Itzayana cumple 10 años. Entonces, tu pregunta no solo me entusiasma, sino me enternece y me hace seguir queriendo que las cosas cambien en este país. Yo creo que Itzayana va a ser una mujer sin miedo. Nosotras tuvimos miedo. Yo creo que va a ser mucho más segura que nosotras. Yo creo que es una mujer que sabe que puede hacer lo que quiera. Espero que le gusten menos los grupos coreanos, pero sí, francamente, me parece que pueden crecer sin tener que hacer favores, pueden crecer sin tener que someterse a ciertas circunstancias penosas, vergonzosas, y que van a ser personas mucho más seguras, personas que van a entender mejor que valen por ser personas, y creo que también habrá que regular las redes, y también habrá que discutir y llevar estos ámbitos de la discusión, como bien decía alguno de los maestros, que agradezco mucho los comentarios de todas y todos, qué bueno que nos están viendo y les estamos escuchando nosotros. Creo que nos hace falta todavía incidir mucho más. No es un asunto solo de la Secretaría de Educación, es un asunto de todas y todos, en hacer comunidad y discutir y rediscutir el papel de todos, de todas en la sociedad, ¿no? Hay que generar militancias menos adoctrinantes, militancias donde el vivir sea lo más importante de la vida, y vivir bien y aprender el buen vivir. Gracias. Ay, maestras, muchas gracias. Yo también tengo 4 sobrinas y definitivamente también creo que van a ser niñas libres, niñas pues que van a decidir, ¿no?, lo que quieran hacer. Ahorita nadan, bailan, leen, muy diferente, la verdad, a la educación que tuvimos nosotras, a la experiencia que tuvimos. Entonces, creo que van a tener un futuro diferente, pero justamente por ello debemos asegurar que este proyecto de transformación tenga continuidad. Lo estamos viendo en países latinoamericanos donde desafortunadamente la derecha, el fascismo ha regresado y los derechos han retrocedido. Entonces, si queremos este futuro para nuestras infancias, para nuestras adolescencias y en general para toda la población, de bienestar, de paz, de un mejor vivir, como bien lo dice la maestra Chela, pues tenemos que asegurar este tipo de gobiernos como el de nuestra presidenta Claudia, que prioriza la vida de las personas con estas políticas de bienestar. Entonces, por eso creo que también es muy importante que ustedes hayan tocado el tema de lo que se está viviendo hoy en Latinoamérica, en Argentina, antier, el domingo en Colombia, desafortunadamente, pero aquí en México pues estamos en un momento muy importante para nuestro país y tenemos que asegurar eso, tenemos que pues salir a las calles, informar a la población de esto que estamos viviendo, de estas
pues de todos los logros, los beneficios que tenemos como sociedad, no solo en la educación, sino en general en todo. Les agradezco muchísimo estar acá con nosotras, conmovernos de esa manera. Son dos maestras de vida, no solamente maestras que han educado a muchas generaciones, sino con su ejemplo, creo que nos han marcado una ruta diferente de cómo conducir tanto en la vida pública, pero también como personas. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a cerrar. No sé si quisieran hacer un comentario final y concluimos. Yo muy cortito. A Andrés Manuel le gritamos las mujeres de todo el país, la 4T será feminista o no será 4T. Yo espero que en Michoacán la 4T llegue a ser una realidad mucho más amplia. Gracias. Sí. Pues Mireya, yo simplemente a ti y a todos los que nos están escuchando, que a quien te siguen, de verdad, también agradecerte porque esa tenacidad que has tenido también constantemente para hacerlo, tú, Dalia, el equipo, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, las mujeres, yo estoy convencida que somos las que estamos emprendiendo esta transformación, sin demérito de los compañeros y demás, pero con esa conciencia y esa sensibilidad y esa claridad de construir un mundo mejor está en las mujeres. Gracias, maestra. Vamos a poner un último mensaje que nos ha llegado. Marta López nos dice, de suma importancia en educación el tema que se está tratando y que una autoridad educativa local domine y se interese por estos temas es garantía para todas las niñas y adolescentes del Estado. Felicidades, maestra Carmen. Muchas gracias, Marta López, por tus comentarios. Y Janet Tita nos dice, extraordinario desarrollo del tema. Tenemos un gran reto en muchos rubros, académico, social y político, tan cargado de estereotipos y sesgos. Qué importante momento de la historia donde se empiezan a marcar las brechas. Gracias, querida Janet. Y bueno, agradezco muchísimo a Janet que está aquí atrás en los controles. Gracias, Janet, también por hacer posible este espacio de formación política y, por supuesto, a Dalia Gutiérrez, que es fundamental en este espacio. Muchísimas gracias a todo el equipo de Secretaría de Mujeres y gracias a las maestras ponentes del día de hoy. Muy buenas noches. Un abrazo a todos y a todas. Buenas noches. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Buenas noches.